lamentablemente se les puso uno, ¿no? Sí, bueno, lastimosamente, porque el resto de las personas que participaron, pues a todos les fue pues realmente muy bien, ¿no? Eh, Hubo un solo 7, el resto fueron 6.3, 6.65. La nota más baja fue 5.25, pero pues de todas formas viene otra actividad que va a ser muy sencilla, o para que se pongan al día los que de pronto quieren sacar mejor nota, ¿no? Bueno, entonces, en el día de hoy quisiera hablar un par de cosas, en principio administrativas. Eh, lo primero es que la semana del lunes 16 hasta el viernes 23 es una semana de receso académico. Eso quiere decir que no tenemos clase y no tenemos ningún tipo de entrega ni de actividades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, quiere decir que la siguiente semana, que es 15, sí tenemos clase, pero en 2 semanas hacia adelante, que sería 22, sería el jueves 22, entre la semana 19 a la 23, al 23 de mayo no tendremos clase. Entonces, pues es bueno que todos ustedes lo sepan y de pronto los compañeros o compañeras que no se han conectado lo tengan presente. ¿Qué significa esto? Que la segunda evaluación que vamos a hablar a continuación, que es muy, muy fácil, se cruza básicamente con esa semana de receso. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ahora, después de explicar qué es lo que vamos a hacer para esta segunda evaluación, esta segunda solemne, la plataforma va a estar abierta a partir de mañana, desde el 9 de mayo, hasta el día 31 de mayo, es decir, vamos a tener prácticamente 3 semanas completas para que ustedes la desarrollen, ¿correcto? Como ustedes se van a dar cuenta a continuación, es muy sencilla. Entonces, en este momento, a partir de mañana, cualquiera que lo quiera desarrollar puede ir subiendo la actividad de la plataforma, pero el plazo máximo va a ser el 31 de mayo a las 23:59, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Y esa va a ser la segunda nota, ¿no? La segunda solemne, como le dicen ustedes. ¿Correcto? Entonces, las instrucciones de esa segunda evaluación las pueden encontrar bajo la evaluación 10, bajo el tema número 10, pero pues básicamente lo que les voy a presentar a continuación es el ejercicio, lo que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes se van a la evaluación 10, al tema 10 como tal, voy a leerlo al pie de la letra tal cual para que no tengamos ninguna duda. Y voy yo creo que a compartir la pantalla para que ustedes se den cuenta. Miren, en este momento voy a compartir la pantalla. A ver. Yo creo que en ese momento están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí. Están viendo mi Blackboard. Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe, Entonces, sí se ve. aquí, si se dan cuenta, bajo semana 10, ideologías en caricatura, es donde está la descripción de lo que vamos a hacer. Y es que básicamente la segunda evaluación es la elaboración de una caricatura. Es algo mucho más sencillo, de cierta manera, mucho más relajado, y pues da la oportunidad para que los que quieran sacar mejor nota o actualizarse, de pronto que se sientan que les haya ido un poco mal en la primera evaluación, pues la puedan elevar, ¿no? Entonces, el objetivo de este ejercicio es aplicar esa comprensión de los conceptos de ideología que vamos a ver entre la clase de hoy y la de 8 días y su relación con problemas sociales, políticos o económicos actuales a través de la creación de una caricatura original. La idea es que o ustedes la dibujen o si son malos dibujantes, la generen a través de inteligencia artificial, a través de un prompt. Ahorita les voy a mostrar con un ejemplo para fomentar el análisis crítico, la creatividad y la capacidad de síntesis. Entonces, hay unas instrucciones muy detalladas, que es lo que están viendo aquí en la pantalla, ¿correcto? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Listo. Sí se Entonces, ve. gracias. Lo primero que tienen que hacer es identificar un problema actual, ya sea de Chile o de cualquier lugar del mundo, la elección es de ustedes, puede ser a nivel local, nacional o global. Les di algunos ejemplos: la desinformación en las redes, la crisis climática, la desigualdad económica, conflictos migratorios, lo que ustedes consideren.
Después analizan esa conexión con una ideología de las que vamos a ver dentro de estas dos clases, o si ustedes consideran que hay otra ideología más que vale la pena resaltar, la pueden utilizar sin ningún problema. El tercer punto es conceptualizar la caricatura, es decir, pensar o establecer qué es lo que ustedes quieren que reflejen este dibujo. Recuerden que la caricatura es una de las formas más sencillas, de cierta manera, de transmitir un mensaje, pero que requiere una complejidad de pensamiento bastante interesante, porque las caricaturas tienen muy pocas palabras o generalmente no utilizan palabras, y en una sola imagen tienen que reflejar un montón de elementos y darle naturalmente o transmitirle este conocimiento, estos elementos al lector. Naturalmente esto va para lectores informados, ¿no? Generalmente la caricatura política va dirigida a personas que se interesan en este tipo de arte, en este tipo de crítica, pero obviamente tienen que tener un bagaje para entender cuál es el mensaje que se está transmitiendo. El cuarto punto es crear la caricatura, como les digo, ustedes lo pueden hacer a dibujar a mano. Yo no les voy a evaluar como tal que les queden bonitos los trazos o que lo hayan hecho en carboncillo o en acuarela. Por eso les doy la oportunidad de utilizarlo con inteligencia artificial, de hacerlo en inteligencia artificial a través de muchas herramientas que hay hoy en día completamente gratuitas, y simplemente preparar una breve explicación del por qué hicieron de esta manera la caricatura, ¿correcto? Aquí están los criterios de evaluación: la claridad del mensaje, la comprensión de conceptos, la creatividad y la originalidad, el uso de elementos de la caricatura y la calidad de la explicación. Si se han dado cuenta, no, yo no estoy evaluándoles que en el momento de colorear o de aplicar la tinta se hayan salido de la línea, ni mucho menos. Y finalmente el formato de entrega es en este formato que ven acá, que es completamente descargable y que se los voy a mostrar a continuación con un ejemplo. En este momento, a ver, aquí, este es el formato, deben estar viéndolo ustedes en este momento en pantalla. Este es el formato que ustedes van a descargar. Entonces, en la parte superior izquierda van a colocar el nombre de ustedes. Aquí hay un espacio para la caricatura, tal como se dan cuenta. Y finalmente, en la parte de abajo, una explicación de unas máximo 150 palabras. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, con el fin de que ustedes puedan explicarnos a todos la razón del por qué hicieron este ejercicio de esta forma, o por qué seleccionaron esa temática, cómo seleccionaron la ideología específicamente y cómo realmente se está reflejando esto en la imagen. Este es un ejemplo. Esta caricatura, esta imagen, perdón, fue creada con inteligencia artificial a través de la herramienta Designer de Microsoft, pero ustedes perfectamente lo pueden crear en Canva, lo pueden crear en ChatGPT o en Gemini, en cualquiera de esas cantidades de plataformas que son completamente gratis en este momento para generar imágenes. ¿Por qué me gusta este ejercicio, sobre todo con inteligencia artificial? Porque nos empezamos nosotros a acostumbrar o a familiarizar las capacidades de la inteligencia artificial, y sobre todo empezar a entender la forma como razona. Porque pues la verdad no en un solo comando, en un solo prompt sale una imagen de esto. Tiene uno que empezar a hacerle bastantes correcciones. Y la explicación que coloco es, miren, esta caricatura critica la desigualdad de oportunidades socioeconómicas, cuestionando la noción de que el éxito depende únicamente del mérito individual. Si se dan cuenta, por más cantidad de libros que se empiecen a colocar en la balanza, pues esto de cierta manera termina casi que siendo un contrapeso a la cantidad de dinero, ¿no? Y por más de que las personas en la parte de abajo traten de manifestarse o traten de superarse, pues realmente en ocasiones esa lógica del credencialismo, es decir, entre más títulos tengan las personas mejor, pues lastimosamente cierra la brecha o cierra las puertas para muchas personas en nuestra Latinoamérica. Aquí digo que se relaciona con una crítica a la ideología neoliberal y al individualismo meritocrático extremo, donde pues en ocasiones todas estas artes y todos estos saberes tradicionales no se tienen en cuenta, ¿no? para darle una calidad de vida adecuada a las personas, ¿no? Entonces, ustedes pueden
como les digo, escoger la problemática que quieran, la ideología que quieran, la hacen a mano, la hacen con la inteligencia artificial y hacen una pequeña explicación de la caricatura para que nosotros la podamos entender. La idea es que después del 31, una vez ustedes hayan enviado todas las caricaturas, la idea es que nos vamos a tomar una de nuestras sesiones para presentar las caricaturas y que cada uno de ustedes le explique a los demás compañeros que nos acompañan en ese momento la razón de su arte, ¿no? Esto no es en ningún motivo, no quiero que lo entiendan como pasarlos al pizarrón ni para hacerlos algún tipo de justicia social o algo así con el fin de hacerlos quedar mal, ¿no? Simplemente es un ejercicio para que de cierta manera rompamos el hielo y todos ustedes tengan la oportunidad de manifestar la razón o la lógica detrás de sus pensamientos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Nada? Bueno, yo creo que está bastante sencilla el ejercicio. Como les digo, a partir de mañana está completamente abierto hasta el 31 de mayo, 23:59. Pero pues vamos a dar la teoría para esta caricatura o para este ejercicio, tanto en la clase de hoy como en la de 8 días. Si ustedes se sienten a gusto haciéndola con lo que vamos en el día de hoy, no hay ningún problema, pero pues tengan en cuenta que en 8 días también vamos a ver un poco más de tema. ¿Por qué la abro desde mañana? Porque tengan en cuenta que tenemos una semana de receso y lo último que yo quiero es que ustedes tengan que utilizar esa semana de receso para hacer ese trabajo. La semana de receso es precisamente para que se den un alto y dense en otras cosas completamente diferentes y no estar poniéndose al día de elementos o de actividades que, que no se han realizado en su momento, ¿vale? Los que, le repito nuevamente, las instrucciones están en la actividad número 10, bajo la actividad número 10 de la Blackboard. Ahí está absolutamente todo, está el formato para descargar y pues si tienen alguna duda, pues por favor no duden en contactarme a mí o a nuestra querida monitora, nuestra asistente, ayudante, pues que estaremos prestos a solucionar cualquier tipo de preguntas. Bueno, ok. Entonces, solamente les recuerdo el día de la semana, el día 22 de mayo, en 15 días, no hay clase, es completamente receso. Retomaríamos la siguiente clase hasta el jueves 29. En el día de hoy y dentro de 8 días, que es el 15, vemos el tema 7, que es ideologías. A partir de mañana está abierta la plataforma Blackboard para que suban en el momento que ustedes más consideren apropiado la actividad 2 y está abierta la plataforma hasta el 31 de mayo a las 23:59 para que no hayan dudas. Bien. Ok. Bien, entonces comenzamos ya con nuestra sesión del día de hoy. Esta sesión se llama Ideologías Políticas y pues hoy nos vamos a embarcar precisamente en un tema que es supremamente central para la comprensión de la dinámica social y la política contemporánea, que son las ideologías, ¿no? Eh, Como ustedes saben muy bien, esta es la séptima sesión de nuestro curso en Ideología y Política y vamos a explorar a lo largo de esta semana y de la siguiente en detalle qué son las ideologías, cómo han sido conceptualizadas a lo largo de la historia del pensamiento, cuál ha sido su impacto, digamos que tangible en la forma en la que organizamos nuestra convivencia, cómo se ejerce el poder, cómo tienen esas relaciones entre sí y bueno, todo lo que ustedes muy seguramente ya entenderán conlleva un término tan complejo como son las ideologías. El resultado de aprendizaje es que al finalizar estas dos sesiones, cada uno de nosotros pueda no tanto conocer, sino reconocer más bien, porque todo esto lo vivimos en el día a día, y comprender la vinculación de cierta manera, podríamos decir que intrínseca, entre las ideas y la manifestación como ideologías. Es decir, no se trata de una simple correspondencia, sino diría yo que es una simbiosis, se podría entender como una simbiosis. Entonces exploraremos, por ejemplo, cómo desde el plano idealista, el mundo de los conceptos abstractos, los valores y las grandes aspiraciones humanas se entrelazan en el plano pragmático, en el plano del día a día,
y la aplicación concreta de estas ideas en esa acción política, en esa utilización de los derechos que hacemos todos los ciudadanos en nuestro común, en nuestra cotidianidad, nos lleva a la toma de decisiones y a la configuración de una realidad social, porque precisamente esas ideologías, la forma como nosotros proyectamos nuestro pensamiento en nuestra interrelación entre las demás personas y entre los grupos sociales, pues se empiezan a configurar una realidad social que se vuelve cada vez más interesante. A la hora de la verdad, pues buscamos comprender a lo largo de estas dos sesiones cómo se alimentan mutuamente, ¿sí? Y cómo esta interrelación, esta interacción define el curso de nuestras sociedades. Entonces, dentro de ese contenido, tenemos que decir que para abordar este tema tan grande, tan vasto, de una manera quizás estructurada, nuestra presentación se va a dividir en tres segmentos fundamentales. Lo primero, nos vamos a sumergir en el origen del concepto de ideología, hablando un poco acerca de las primeras formulaciones, el contexto intelectual en el que surgió ese concepto. En una segunda parte nos dedicaremos a analizar el desarrollo de las ideologías, observando cómo esa noción de ideología ha evolucionado, se ha vuelto cada vez más compleja y ha sido reinterpretada por muchísimos pensadores a lo largo del tiempo. Finalmente, en una tercera parte, examinaríamos, muy seguramente será en la siguiente sesión, la siguiente semana, vamos a examinar las contribuciones de algunos autores clave, pensadores, cuyas reflexiones han sido fundamentales para moldear nuestra comprensión actual de las ideologías y su papel en el mundo. Recuerden que si no escuchan bien o si tienen algún problema, me dicen de inmediato. Bien, ahora, comenzando con lo que son las características, pues tenemos que partir, como hemos hablado desde el inicio, en una conceptualización, en una caracterización como tal de lo que es una ideología, ¿no? O sea, siempre que nosotros pensemos en establecer un diálogo inteligente, un diálogo académico, tenemos que compartir nuestra visión, nuestro entendimiento acerca del objeto del cual vamos a hablar, del fenómeno que vamos a abordar. Es así que debemos establecer qué es una ideología. Entonces, comúnmente se dice que cuando se habla de ideología o cuando alguien menciona una ideología, nos referimos a un cuerpo estructurado de conocimiento, a un sistema de teorías, a una red de teorías que intentan explicar pues, la sociedad, la historia y muchísimos más elementos de nuestro día a día. Entonces, la Real Academia Española, por ejemplo, nos ofrece una definición útil donde generalmente dice que es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, de una colectividad, de una época, de un movimiento cultural, de un grupo social, de un partido político, de una orientación religiosa, de lo que ustedes consideren. Y esa ideología, naturalmente, es porque permite que las personas se identifiquen con esa misma forma de pensar. Lastimosamente, en los últimos años, las ideologías, ese término que, como lo vemos, es tan neutro y tan amplio, han tratado de verse en ocasiones de una forma negativa, porque la ideología en ocasiones se trata de igualar a una alienación. De cierta manera, la lógica de la alienación es que pues, las personas dejen de pensar, dejen de interpretar su realidad y se vean abrumadas por los pensamientos de otros, ¿no? La ideología hace parte simplemente de una red, de esa estructura que nos permite tener un entendimiento de que somos nosotros, todos los que pensamos de una manera diferente. Y que de cierta manera, ahí es donde es problemático, donde les digo que empieza en ocasiones a tener una visión un poco negativa, el tener una ideología distinta a las de otras personas empieza a generar esas identidades de quiénes somos y quiénes son ellos. Ellos no son nosotros, ellos, los que están allá en el otro lado, no son nosotros,
porque simplemente no piensan igual, no tienen la misma ideología que nosotros. Y esto no es algo negativo a la hora de la verdad, es algo que en el día a día nosotros lo, lo interpretamos, lo vivimos. El que, no sé, toman ustedes un servicio de colectivo, de taxi, lo que sea, ustedes quieren pagar determinado tarifa, el conductor quiere pagar otra tarifa. ¿Por qué? Ustedes tienen sus razones, el conductor tiene otras razones, ¿no? Entonces, menos mal hoy en día existen plataformas que han permitido que este tipo de interrelaciones se vuelvan mucho más fáciles. En el momento que ustedes van a un mercado a comprar, no sé, de carne, de algún tipo de objeto, o cuando ustedes van a defender un trabajo ante su jefe o ante un resto de compañeros, ustedes piensan de una manera similar. Hay algunos que se van a unir a su forma de pensar y otros, ellos, los otros, van a pensar de una manera diferente. Son dos ideologías diferentes. Obviamente estoy simplificando muchísimo las cuestiones solo para comenzar de una manera muy sencilla este tema tan interesante como son las ideologías. Entonces, esta primera característica, o sea, estábamos hablando que había una lógica de ideas, los conjuntos, el conjunto de ideas que caracterizan grupos sociales, orientaciones políticas, orientaciones religiosas. Es fundamental entender en ese momento que no estamos hablando de una teoría cualquiera, de ideas cualquiera, sino de ideas que nos inviten a pensar de una manera similar y que de cierta manera pueden unirse a algo que para otros puede ser abstracto. Entonces, esta primera característica, que podríamos decir que es distintiva, es fundamental porque las ideologías están generalmente íntimamente ligados a intereses colectivos de grupos sociales que las generan, que generan esas ideas o las adoptan como propias. ¿Por qué mencionaba el tema de las abstracciones? Porque en ocasiones las personas, los grupos saben que piensan igual, saben que tienen una identidad común, que tienen una historia común, unos gustos comunes, si me permiten la expresión, pero no saben interpretar ni saben aterrizar en la realidad cuál es ese hilo conductor que los hace un solo grupo. Es una abstracción de cierta manera. Pero, pues, las ideologías lo que hacen es aterrizar esas abstracciones en el mundo práctico y hacerles ver o hacerle caer en cuenta a los grupos sociales, miren, ustedes son, ¿qué te digo yo? Son católicos porque creen en el Papa, porque creen en la Santísima Trinidad, porque tienen este tipo de respeto ante los misterios que tiene el catolicismo, porque siguen este tipo de dogmas. Entonces, esas abstracciones con las que las personas quizás en su momento no entendían, pues la ideología las hace sentirse como un solo cuerpo, una sola unidad. Obviamente esto nace de vivencias, de necesidades, de aspiraciones, quizás de posiciones dentro de ese entramado social, dentro de los grupos sociales, que hace que de cierta manera las ideologías sean una expresión intelectual dentro de un colectivo, no dentro de un grupo colectivo. Ahora, vamos acá a pasar la página. Bien, una segunda característica esencial, tal como se dan cuenta ustedes que está en la presentación de las ideologías y que puede parecer quizás paradójica a primera vista, es que a pesar de que las ideologías surgen para expresar y promover un interés colectivo particular, aquellas personas que las abrazan suelen hacerlo con una convicción sincera en una veracidad, es decir, en una existencia de algo real y en la universidad de sus postulados. Permítanme un momento, voy a cambiar de red que se está yendo la presentación, por lo menos en mi lado, un segundo. Ya, ahora sí, ya veo bien. Espero que me estén escuchando bien. Sí, acá también, profesor, lo vemos y lo escuchamos bien. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, todas esas personas abrazan la ideología creyendo
o teniendo esa convicción sincera en que es realmente verídico lo que se le está presentando y que es casi que universal los postulados que tienen estas ideologías. Entonces, las personas que se adhieren, que se adscriben, que creen en una ideología, porque aquí la cuestión en ocasiones de las ideologías es casi cercana a la fe, es confiar por completo de una manera quizás ciega, espero que interpreten bien mis palabras, en algo que se le está presentando a una persona como la razón por la cual se tiene que sentir reconfortado de pertenecer a un grupo social o sentirse ya no solo, no único, no individual, sino parte de un grupo. Todos esos adherentes, todas esas personas que se adhieren a una ideología, generalmente no se perciben a sí mismos como defensores de una parcialidad, es decir, de una parte, sino como portadores de una verdad muchísimo más amplia. Los que defienden una ideología, como ustedes seguramente darán fe, entenderán, estarán conmigo, no solamente dicen, no, es que mi ideología da una respuesta parcializada o limitada a este tipo de entendimiento, este tipo de problemas, este tipo de objetos, sino la ideología se presenta siempre como la solución a todos los problemas. Es una verdad muy, muy amplia, muchísimo más amplia, casi que entendiéndose como una correcta forma de comprender y organizar el mundo. Entonces, en este proceso interpretativo de lo que vemos en la realidad y cómo nosotros hacemos ese proceso mental para identificarnos con una ideología, pues se generan o existen distorsiones de la realidad o falsedades que se terminan interiorizando, internalizando como un autoengaño colectivo o una individualidad. O sea, es algo que no nos permite verlas o darle una solución, una respuesta a nuestros interrogantes en el día a día, sino por el contrario nos están engañando por completo. Esto significa, a la hora de la verdad, que los que nos están entregando esta ideología o los que están promoviendo esta ideología están generando simplemente un fenómeno de manipulación en una forma completamente cínica, ¿no? Cínica, ¿por qué? Porque es consciente que se está engañando a sus seguidores, pero aún así continúan con esta lógica, ¿no? Bajo la lógica, bajo la particularidad que la creencia en muchos casos es genuina. El gran problema de las ideologías en esta segunda característica es que las ideologías generalmente sirven para cambiar la forma como piensa la muchedumbre, como piensa la población o los grupos sociales. Esto no ha unido ni más faltaba de manera sectaria a niveles sociales o a niveles orientaciones sexuales o políticas o lo que sea. Simplemente afecta absolutamente a todas las personas, pero tienen una particularidad que es que las personas, por muy o mal educadas que sean, por muy fervorosas religiosamente o por muy desconocedoras de un ser supremo, por cualquiera de los escenarios políticos en los que las personas crean, siempre las masas terminan siendo completamente anónimas y casi que no tienen conciencia. Por eso enfrentarse a una turba es tan difícil, porque la turba no piensa, la turba simplemente cree, la turba es la razón por la que las barras bravas en los países donde hay violencia en este tema del fútbol, los barristas creen en su ideología de que su equipo debe ser siempre el ganador en todas las intervenciones, en todos los juegos a los cuales se enfrenten, y que si no llega a ser ganador simplemente no fue error de ellos mismos, sino fue una mala fe de los externos, de aquellos, de los otros que no pertenecen a esa misma forma de pensamiento. Entonces, hace que esa ideología se vuelva casi que una fe, que el cumplimiento de las lógicas se termine volviendo ese fervor y que, como les decía, cuando se unen muchas personas que tienen la misma ideología bajo unas condiciones que no les permiten pensar, por ejemplo, como en estos momentos de efervescencia y calor
después de un partido de fútbol donde lastimosamente han perdido, pues hacen que las personas tomen decisiones casi que inconscientes, que poco probablemente tomarían una forma individual, como ir a enfrentarse a golpes o utilizar violencia contra todos aquellos que no comparten su misma forma de pensar, su mismo sentimiento. Bien, pasamos a una tercera característica de donde podemos decir que este profundo condicionamiento social, ¿sí?, del pensamiento ideológico tiene consecuencias significativas. Puede llevar a la formulación de apreciaciones de la sociedad que desde una perspectiva externa o más objetiva pueden resultar falsas o pueden interpretarse como falsas, o que en el mejor de los casos pueden interpretarse como parcialmente verdaderas. Entonces, en esta característica, si se seleccionan ciertos hechos, se llegan a ignorar otros. Se magnifican algunos aspectos para presentar una visión sesgada a los que no encajan con la narrativa y se minimizan los que no encajan con la narrativa. Es algo como lo que generalmente en el proceso de investigación, cuando uno hace una revisión del estado del arte, se llama cherry picking, como seleccionar cerezas, ¿no? Y es que en el momento de yo estar haciendo una investigación para graduarme, pues naturalmente yo quiero que las cosas me salgan tal cual como yo las he pensado. Y yo lo que quiero es defender mi hipótesis a toda costa. Entonces, ¿qué hacen lastimosamente algunas personas? ¿Qué hacemos todos realmente? Tratamos de buscar la literatura que soporta nuestra forma de pensar y todos aquellos trabajos que se alejan de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, simplemente los minimizamos o los mostramos en una forma con un impacto muchísimo menos significativo al que deberían tener. Entonces, precisamente esa capacidad de presentar una visión sesgada o incompleta de la realidad es lo que convierte las ideologías en herramientas sumamente poderosas y a menudo peligrosas en la arena política. Los grupos sociales y los actores políticos pueden en ocasiones instrumentalizar su ideología o la ideología del adversario para desacreditar las posturas que son contrarias, para todo aquello que no les reconforta, todo aquello que no les ayuda a seguir construyendo un entendimiento de nosotros y a una desacreditación de ellos, de los otros, de los ajenos, de los contrarios. Y en ese caso, pues se presentan no solamente como diferentes, sino como fundamentalmente erróneas, en ocasiones irracionales y, lastimosamente, durante los últimos años, malintencionadas. Es así como entonces la ideología se convierte en un arma de la lucha entre la hegemonía y el poder. Esas relaciones tan difíciles. Al respecto, solamente dos elementos para poder seguir avanzando en estas características. Lo primero es que hay que entender, como en su momento lo mencionamos en alguna de nuestras sesiones, que el poder es, lastimosamente, es un elemento que envicia a las personas, es un vicio. El poder, al igual que el alcohol, que las drogas, que el juego, que el sexo, que el cigarrillo, que todo este tipo de elementos que en ocasiones todos los seres humanos necesitamos con el fin de que se terminen volviendo, decía Jaime Bailey en estos días, una muleta, ¿no? En un bastón para poder caminar de una mejor forma en este mundo que es tan difícil en ocasiones. El poder es quizás uno de los que a mi juicio envilecen más el alma de las personas, porque el que conozca el poder muy difícilmente quiere alejarse de él. El poder cada vez hace que las personas se sientan más envalentonadas, que no necesiten prepararse, que no necesiten ganarse las cosas o sus bendiciones en el día a día como nos toca a los demás seres humanos en este mundo, sino que el poder le facilita el acortar, el poder tomar atajos y poder obtener las cosas de una manera mucho más rápida. El problema es que cuando se interpreta el poder de esa manera y que la gente quiere mantenerse aferrada al poder,
desde hace varios años, unas 2 décadas, pero específicamente la última década, hemos visto un fenómeno que es la utilización del poder con el fin de defender la ideología personal o propia de nosotros y desacreditar la de ellos a través de procesos de desinformación. O peor aún, cegarse a las realidades de las malas decisiones que hemos tomado como nosotros, dentro de nuestra ideología, de lo que nosotros representamos como partido político, y allegarle, endilgarle, es la palabra mejor, todos nuestros malos resultados y nuestras malas decisiones a los otros simplemente a través de lógicas de teorías de la conspiración. Eso ha llegado a que se construyan unas pugnas políticas para defender propias ideologías que son muy difíciles de sortear. Les voy a compartir, yo creo que a través de nuestra querida monitora, ayudante, auxiliar, un libro que terminé de leer que se llama La conspiranoia de Noel Ceballos, y mezcla todo este tipo de lógicas de la ideología, copulada con el poder, copulada con estas necesidades de defender lo propio, de en ocasiones entregar una visión sesgada, errónea, negativa por parte de los líderes de estas ideologías, aun a pesar de que se sepa de que ellos saben que lo están haciendo mal, pero pues son necesarios para mantener su status quo, y esto definitivamente es algo terrible, no solamente para nosotros como ciudadanos, sino como para fortalecer nuestras democracias. Bien, continuamos con las características. Una última característica es que las ideologías no terminan siendo un ejercicio intelectual frío, distante, apático, tal vez, y no se limitan a una pura teoría o una especulación completamente abstracta, ¿no? Por el contrario, se encuentra profundamente entrelazada entre la dimensión emocional, que es lo que se exalta y afectiva naturalmente de los seres humanos, con los valores más arraigados, con las frustraciones acumuladas, con ese memorial de agravios que podemos tener en el día a día, eh, junto con los ideales más nobles y con las aspiraciones más profundas de los grupos que lo sustentan. Entonces, casi que es una búsqueda de las necesidades o las debilidades que se necesitan dar solución, dándole un mayor ahínco, una mayor presentación a todo aquello que nos permite envalentonarnos, ¿no? Que nos permite hacernos sentir mucho mejor. Esta carga emocional, naturalmente, que le otorga las ideologías, es una de las características más potentes, ¿no? Que es su capacidad de movilizar a la acción. Porque si la ideología que yo comparto no solamente con mi familia, sino en el grupo social, con los amigos con los que me relaciono, con algunas personas con las que trabajo, me hacen casi que derrumbar esas limitaciones, esas necesidades, me hacen olvidar los agravios, las necesidades que he pasado, pues me lleva a andar perfectamente, siempre defendiendo esa ideología y a movilizarme a la acción, es decir, a invitarme a tomar cartas en el asunto cuando la ideología, que es lo que me une o que me representa mis necesidades, está siendo vituperiada, ¿no? Está siendo castigada, está siendo criticada. Nuevamente utilizando la lógica de las masas que no razonan en la misma forma como si se fuera de una manera individual, sino se utiliza un razonamiento de vulgo, ¿no? De tumulto, de una horda, de vamos a la acción, todos pensamos igual, tenemos que defender, tenemos que soportar nuestro status quo, no puede ser que ellos, los otros, los inmejorables, los que siempre han tenido todo en su bien, en su haber para salir adelante, nos están cortando o acortando nuestras posibilidades de salir adelante, entonces vamos a tomar acción, no vamos a la acción, vamos a la carga, como decía un político colombiano muy conocido, Jorge Eliezer Gaitán, que pues utilizaba este tipo de expresiones con el fin de movilizar al pueblo.
Es así como es, una ideología no se conforma con interpretar el mundo, sino que definitivamente busca transformarlo y ayuda a que eh, hayan, a que se emprendan esas acciones colectivas, a menudo coordinadas y sostenidas en el tiempo, con el objeto último, como con el fin último, así valga la redundancia, de materializar en la sociedad las condiciones sociales, políticas, económicas que se derivan de una doctrina, ¿no? Y de la doctrina, naturalmente, de la ideología. Se trata en esencia de un pensamiento orientado a la praxis, a la transformación de la realidad conforme a una visión particular. Bien, en este momento quisiera preguntar si hay alguna duda, si alguien quisiera mencionar algo desde su propio conocimiento o si me quisieran ustedes contar cómo quizás las ideologías han tenido fenómenos positivos o negativos en la sociedad a lo largo de, pues, de toda la historia chilena, ¿no? Antes de que quizás alguien, ojalá participen, solamente quisiera aclarar que cuando hablamos de doctrina, pues la definición más común es ese conjunto de enseñanzas, principios, creencias que hay sobre un tema particular, ¿no? Que tienen que ser seguidos o tienen que ser permanentemente aplicables, ¿no? Eso en ocasiones, por lo menos en la religión, se llaman dogmas, ¿no? Porque esos principios no son refutables, no se pueden refutar. Si yo voy como católico a refutar acerca de la verdad de que Jesucristo haya salido del sepulcro que es el tercer día, es decir, haya vuelto, revivido y haya regresado desde los muertos y nuevamente para estar con todos, pues, con todos sus discípulos, sus apóstoles, yo no lo puedo criticar. O sea, eso es un dogma, es una doctrina, pero principalmente es un dogma, ¿no? Pero pues la doctrina son esa cuestión de principios, de lineamientos que, como les digo, es lo que se supone que hacen que se conviertan ritos que permiten que nuestra ideología sea mucho más tangible en el día a día. Quizás alguno de ustedes me quisiera contar qué ven ustedes o qué han visto en estos años acerca de la ideología en Chile, cómo las ha afectado para bien o para mal. Sería muy interesante, con eso empiezo a aprender un poco más de ese maravilloso país. Pablo, adelante, por favor. Pablo, no sé si sea yo el único, pero creo que no te escuchamos. No, Pablo, no te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí me escuchan. Pero muy Ahora lo que despacito. no, yo decía que con respecto a la de los... Sí, ahora sí me escuchan. Sí, señor. No. Sí, Pablo, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, no. Con respecto a lo último que usted agotaba puntualizaba sobre digamos, el manejo de las masas en cuanto a usar las ideologías en contra de otras ideologías o en contra de otros grupos sociales o pensamientos sociales, pero batiéndose de las armas de las informaciones falsas o la manipulación de masas. Pienso que eso está muy en boga desde un tiempo a esta parte en nuestra sociedad chilena, o sea, con el surgimiento de las redes sociales y de la masificación de esta inmediatez comunicacional, ha ido de repente muy en contra de lo que es la cultura o la educación. La gente se informa mucho por portales, por medios que no son de fidedigna credibilidad, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Y hay un grupo muy grande de gente que tiene un pensamiento
digámoslo así, de un origen poco fundado, de poco conocimiento. Por ejemplo, podría citar el anticomunismo que existe en Chile ahora, o por ejemplo, tergiversar todo lo que tiene que ver con el contexto del gobierno de Allende, de Salvador Allende, después del proceso de la dictadura. Hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, Pinochet, no sé, que fue poco menos que un libertador de la patria, y eso a mí me causa una total tristeza. No por el hecho que yo piense que tenga un pensamiento socialista o de izquierda y esté en contra de ellos, sino que hay fundadas verdades y argumentos para contrarrestar esas ideas desde la historia, ¿ya? Ni siquiera desde otro punto, sino que de la historia. Entonces, a eso voy yo. Hay mucho pensamiento que está fundado desde una ignorancia, desde un poco conocimiento, desde una comodidad también, de apuntar hacia el dedo a cosas que realmente no son así. O sea, hay muchas, en el fondo, muchas noticias falsas y la gente cree. El manejo de las masas, a eso voy yo. De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Voy a cerrar el micrófono de Pablo. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Profesor. Vale. No sé por qué se queda cargando. Entonces, lo que dice Pablo es una realidad terrible, porque hoy en día las personas se terminan informando y creyendo más en lo que aparece en las redes sociales, obviamente porque es un conocimiento mucho más fresco, mucho más rápido, mucho más amable que sentarnos nosotros a leer un libro en una biblioteca. Pero el problema es que eso termina consolidando ideologías en grandes masas, ideologías que ni siquiera las mismas masas están conscientes. A través de noticias falsas, tal como lo dice Pablo, perfectamente podemos hacer cambiar la apreciación o el concepto que puede ser, que puede tener algún tipo de fundamento histórico de una figura, por ejemplo, como el general Pinochet, ¿no? O cómo lo puede tener Salvador Allende, o el proceso de las juntas militares en Argentina o en mi país, en Colombia. Cómo a través de estas formas de interpretarse como miembros de una sola organización, de una misma organización que tiene un mismo pensamiento, que tiene una misma ideología, que tiene unas disciplinas, que tiene unos ritos, que tiene unas doctrinas, hace que las personas se terminen volviendo resistentes al cambio, como dice nuestro compañero acá, que acabo de escribir, y terminan siendo poco fácil de razonar con ellas. Eso es lo más peligroso de las ideologías. Dice aquí Cristian, concuerdo con Pablo, la ideología tiende a ser resistente al cambio, y eso es peligroso porque al final uno termina creyendo, siguiendo una determinada idea casi que de forma inconsciente. Perfectamente, esa es la idea que yo les quería a ustedes manifestar en el día de hoy. No hay ningún peligro, no hay ningún problema en que nosotros tengamos nuestra forma de pensar y que nosotros proyectemos nuestra vida común esas ideas. El problema es que nosotros nos empezamos a cerrar frente a la posibilidad de replantear y repensar nuestros propios comportamientos, nuestras propias ideas, conforme a nuevos fundamentos, a nuevas pruebas que están saliendo en el día a día. Entonces, eso lleva a que haya un proceso de negacionismo total en algunas sociedades. Negacionismo es decir que no aceptamos que haya ningún tipo de contradicción, o que se le vengan a poner pegas, o que se le vengan a hacer críticas a nuestra forma de pensar, porque nosotros pensamos de una manera perfecta. Nuestra ideología es lo que es perfecto, como les decía, nuestro equipo es el mejor, y si perdimos simplemente es porque el árbitro estaba comprado, porque la cancha hacia nuestro lado estaba con una inclinación hacia arriba, porque el balón con el que nos tocaba jugar no era perfectamente redondo. Todo este tipo de procesos que son muy, muy difíciles. El problema de esta conspiración, esa conspiranoia, esas teorías de la conspiración, es que se generan en la no aceptación de los razonamientos, de la prueba científica
para refutar muchas de las ideas que nosotros podemos tener dentro de nuestra propia ideología y hacen que nos volvamos mucho más propensos a la violencia. Uno de los elementos que se me viene a la cabeza, como por no tocar la actualidad, piensen ustedes durante el tiempo de la Unión Soviética. ¿Cuántos millones de rusos, de soviéticos, murieron simplemente porque se oponían a la forma de interpretar las lecturas o las escrituras que en su momento tuvieron Marx y Engels? Se supone, y naturalmente Lenin, se supone que cuando Joseph Stalin se configura como el secretario general del Partido Comunista en ese momento, bueno, del Soviet Supremo, empieza a tener una interpretación de las lógicas que tenían hacia atrás sus grandes, como podríamos decir, sus grandes inspiradores de esa implementación de la lógica comunista. Pero el problema es que empieza a ver que hay otras personas, que hay otros pensadores que se enfrentan con su interpretación de las escrituras, de los escritos, de las enseñanzas de esa teoría marxista, y él no permite bajo ningún motivo que haya ningún tipo de disensión. Entonces, todos aquellos que se podrían conocer como, o que generalmente se les dice reaccionarios, es decir, que tratan de ir en contra de la utilización y la implementación de estas lógicas, pues simplemente eran asesinados, ¿no? Ese negacionismo, dice Pablo, ese negacionismo, a ver, leemos específicamente qué dice Pablo. Uno puede argumentar una opinión acerca de la dictadura de otra cosa, pero con argumentos válidos, con bases fundadas, sin fanatismos. En Alemania no es permitido ensalzar a Hitler, completamente de acuerdo. De por sí en Alemania si ustedes van a tratar de comprarme Mein Kampf, mi lucha en Alemania es completamente prohibido. Entonces el tema es cómo lastimosamente en las ideologías, en vez de servir para la defensa del bienestar, del bien común, de la verdad, de las cosas que ensalzan y que hacen grande más a las personas en el día a día, simplemente se utilizan es como algo negativo, la crítica, que no permite la autoverificación, que no permite el aporte de nuevas pruebas fácticas y que eso lleva a que hayan algunas tomas de decisiones terribles. Les decía lo del tiempo de la Unión Soviética. Lo triste es que después que Stalin, ustedes saben que muere, y en el caso sube Nikita Khrushchev como secretario general del Partido Comunista en ese momento, entonces inicia el proceso de la desestalinización de todo lo que había hecho hacia atrás pues, Joseph Stalin. Entonces, pues aunque no fue tan violento como en su momento fue Stalin frente a las personas que pensaban diferente, pues obviamente generó un cambio completo de la forma como toda la Unión Soviética estaba pensando. Y después cuando vienen los siguientes secretarios, hasta donde recuerde, viene... bueno, después viene Andropov, después viene Chernenko, Gorbachev, no, Andropov fue antes de Gorbachev. Bueno, en este momento me está quizás fallando la memoria, pero la cuestión es que era siempre un proceso de todos aquellos que vienen después del anterior, es una negación por completo de todo lo que se ha avanzado en lo que lastimosamente en ocasiones se llama el síndrome de Adán, ¿no? Del primer hombre. Yo soy el que vengo acá, es el único que sé, de ahí para atrás no se ha hecho absolutamente nada. Todo lo que se hizo hacia atrás está incorrecto, está mal y tiene que destruirse desde sus bases más fundamentales. Entonces, pues es algo que en ocasiones nos ha llevado a grandes debacles en el momento de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo completo de esa ideología nazi, de la Italia nazi, del franquismo en España, de cómo las personas casi que terminan perdiendo su capacidad de raciocinio, de pensamiento, solo porque son completamente alienados de una ideología que los lleva en ocasiones a tomar decisiones, a ir a la acción, a ser completamente violentos para defender todo lo que somos nosotros en contra de ellos, de los demás. Bien, entonces, cuando estamos hablando de ideología, quizás el desarrollo del concepto, podemos mencionar a Francis Bacon,
porque el término ideología, aunque fue acuñado más tarde, podemos encontrar algunos precursores y algunos elementos críticos en pensadores anteriores. Uno de ellos, como les digo, es Francis Bacon, un filósofo inglés del siglo XVI, principios del siglo XVII, y es considerado uno de los pioneros, uno de los principales motivadores, instigadores del pensamiento científico moderno y de uno de los primeros que quizás en ocasiones se le asigna ese honor de haber generado una crítica sistemática a las fuentes de error en el conocimiento humano. Cuando hablamos de fuentes de error en el conocimiento humano, la razón es por qué nosotros, aún a pesar de que tratamos todo de hacerlo bien, terminamos creyendo en cosas que son incorrectas, ¿no? Esas ideas serán fundamentales o con el correr de los tiempos se vuelven fundamentales para los filósofos, principalmente de la Ilustración. Entonces, en una de sus cumbre de Bacon en Nuevos Instrumentos de la Ciencia, ahí va por 1619-20, Bacon no solamente propone un nuevo método para la investigación científica, un método inductivo, sino que también busca que este conocimiento científico le facilitara al ser humano establecer un dominio sobre la naturaleza. Dominio en el mejor de los términos, ¿no? No es una esclavitud de la naturaleza, el poner la naturaleza a servicio del hombre, sino que haya una posibilidad de interpretación de qué es lo que sucede alrededor de nosotros para que nosotros como seres humanos la podamos utilizar para nuestra propia conveniencia y progreso, ¿correcto? Este enfoque era obviamente práctico y transformador, ¿no? Porque era el hacerle ver los errores a las personas, a ese sistema de pensamiento que funcionaba en ese momento y alejarnos un poco, por ejemplo, de las supersticiones, ¿no? Entonces, en su crítica que hace Bacon, pasamos la ayuda ya, entonces en su crítica de esas formas tradicionales de conocimiento, Francis Bacon identifica lo que él llama ídolos. Esos ídolos no son deidades, o sea, no tienen ningún tipo no se abrogan capacidades sobrehumanas, ¿no? Metafísicas, sino que son los prejuicios, las falacias, esas mentiras, esas fuentes de error que están profundamente arraigadas en la mente humana y en la sociedad, que distorsionan nuestra percepción y obstaculizan la adquisición de un conocimiento verdadero objetivo. Podríamos decirlo de una forma mucho más práctica, son esos sesgos que en ocasiones son inconscientes, ¿no? Son esas cosas, esos elementos que tenemos metidos propia de una socialización primaria o quizás en nuestras casas o una secundaria quizás donde hayamos estudiado, donde estamos trabajando, cuestiones que hacen que nos adoptemos a una forma de pensamiento para sentirnos cada vez más cómodos con las personas que estamos interrelacionándonos, ¿no? Entonces, Bacon clasifica estos dichosos ídolos, esto es lo que él llama ídolos, en cuatro aspectos principales, en cuatro categorías principales, cuatro tipos. Los ídolos de la tribu, que son propios de la naturaleza humana, ¿sí? Los ídolos de la caverna, que son propios del individuo, los ídolos del foro, que son derivados del lenguaje y la comunicación, y los ídolos del teatro, que son derivados de las doctrinas filosóficas y científicas que son aceptadas de cierta manera, o sea, sin crítica, ¿no? O sea, tal cual como se nos está presentando. Entonces, se refiere de manera muy concreta Bacon a esas, adicional de estos cuatro tipos de estos ídolos, les recuerdo los de la tribu, que son los de la naturaleza humana, los de la caverna, que son propios del individuo, de la persona, los del foro, que son dedicados del lenguaje, de la interacción, de esa forma de cómo nos comunicamos, y los ídolos del teatro, que son derivados de las doctrinas filosóficas y científicas que son aceptadas sin crítica, ¿no? Y a punto seguido se refiere de una manera más concreta a las supersticiones, como uno de los mayores obstáculos
que se tiene para el pensamiento científico. Porque pues argumenta que la sociedad a lo largo de toda esa evolución de tiempo que había tenido hasta ese momento, y obviamente en gran medida cualquier sociedad, no se fundamenta exclusivamente de principios racionales ni de prácticas, de pruebas, sino que se amalgaman elementos no racionales con las tradiciones, con las opiniones de la población, eh, con el deseo de la gloria personal o racional, con la ambición de poder de los conglomerados, la aceptación ciega a una autoridad establecida, ya sea política, religiosa, intelectual, donde eso se termina volviendo unos problemas gigantescos. Miren este tipo de ídolos como lastimosamente tienen eh, su caldo de cultivo principalmente en la política y en la religión, lastimosamente. Entonces, Latinoamérica tiene una tendencia a que tradicionalmente la crianza siempre ha sido muy unido a la tendencia judio-cristiana, a estos tipos de religiones monoteístas, donde se le casi que enseña a los niños, no estoy criticando en ninguna manera, ni me ha faltado lo que ustedes crean, cada cual es completamente libre, solamente estoy dando un ejemplo, cómo se le inculca a los niños desde pequeño casi que un miedo reverencial por ese Dios creador o por esa figura creadora, ¿no? Si usted no hace determinada cuestión o no se porta de una manera adecuada, o si usted no va a misa, o si usted hace todo este tipo de cuestiones que no sean completamente ligadas a esa ideología o al dogma, pues usted va a tener algún tipo de consecuencia más allá. Y entonces eso lleva, pues sí, de cierta manera es una forma muy respetuosa y muy interesante de vivir la religión y de vivir las creencias. Pero el problema es que cuando esas creencias se terminan intermediando o terminan afectando de una forma negativa la toma de decisiones cuando estamos a un nivel mucho más grande, mucho más estratégico, quizás a nivel de familia o si soy yo un empleado público, pues nos lleva a que nosotros no avancemos como sociedad. Miren también la religión, tal vez ustedes recuerdan hace muchos años, quizás unos 20 años, esta manifestación de sectas, realmente son sectas evangélicas que unen su defensa de sus creencias, de su ideología con la utilización de las armas. Entonces fue muy famoso la iglesia de David Koresh, de los davinianos en Waco, Texas, que básicamente se habían construido un fuerte y en los cuales vivían casi que bajo una teoría de la conspiración, pensando que el Estado permanentemente los quería acabar y que ellos eran realmente los que estaban defendiendo a la nueva llegada de Jesús en la tierra, que era David Koresh, el líder de los davinianos, y pues eso llevó a que entre sí terminaran matándose unos con otros y terminaran asesinando un montón de agentes que trataron de hacer frente a este tipo de manifestaciones, ¿no? Como en Guyana Jim Jones, por el hecho de tener este tipo de seguidores que no presentaban ningún tipo de razonamiento frente a los disparates que este tipo les presentaba, terminaron envenenándose, bebiendo un veneno absolutamente todos con el fin de poder seguir a su líder a lo largo de una progresión hacia otra vida, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cuestiones es supremamente difícil, supremamente difícil. En el momento que no solamente cruzan esa individualidad, cada cual puede hacer en su vida, de su vida, lo que así mejor considere, creer en lo que quiera, vestirse como quiera, tener la orientación que quiera, pero si esto termina afectando a una comunidad, simplemente porque tenemos que seguir las enseñanzas o las ideologías de alguien que en ese momento tiene la capacidad de tomar decisiones por todas, pues algo realmente muy negativo que afecta principalmente a las sociedades. Nosotros aquí en Colombia, ya para cerrar este tema, tenemos una polarización cada vez mayor, y eso es a lo largo de toda Latinoamérica, entre quiénes son los que están a favor del gobierno actual y quiénes están en contra del gobierno, ¿no?
Entonces, el problema es que los gobiernos, un gobierno de izquierda como el que tenemos hoy en día, pues se presentó como un cambio a muchos de los elementos que tradicionalmente había sufrido Colombia, una muy buena posibilidad, pero quizás las cosas no les han salido tan bien como se esperaba. Entonces viene un proceso de presentación a través de teoría de la conspiración que todo les ha salido mal, no solamente por las malas decisiones de ellos, sino por unas afectaciones de unos grupos oscuros negros, unos grupos de poder secretos que quieren afectar la toma de decisiones del gobierno actual. Y segundo, que hace una movilización a través de las redes sociales, de las masas, de los jóvenes principalmente, de las clases populares, que casi que sin hacer un proceso de autoevaluación de si es cierto o no es cierto lo que se está presentando, es correcto lo que dice el gobierno, es correcto los del otro lado, pues salen a defender las posiciones. Esto no solamente es del gobierno, ¿no? También las nuevas derechas tienen este tipo de decisiones, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Entonces, ya sea para bien o para mal, de izquierdas o de derechas, que hoy en día simplemente es una forma un poco harta de referirse a las orientaciones de los ciudadanos hoy en día, pues nos damos cuenta que la defensa completamente ciega de una ideología con un proceso de negacionismo y fuera de eso utilizando violencia, nos hace que cada vez nuestras democracias sean más débiles y nos enfrentemos a procesos que quizás van a llevar muchísimo tiempo en regresar a donde estábamos, ¿no? O a más bien a normalizarse. Es así como David Bacon, Francis Bacon, perdón, David Bacon, Francis Bacon, habla acerca de la distorsión del conocimiento, donde menciona que la contribución verdaderamente significativa en el contexto, obviamente, de una discusión sobre la ideología, sobre las ideologías, es que Bacon fue uno de los primeros en realizar un análisis sistemático de esas distorsiones del conocimiento, no solamente en términos de la lógica interna de ese pensamiento con los cuales nosotros estamos llegando a unas conclusiones, sino también en la relación que pueden haber entre las condiciones sociales y los intereses del grupo, en los que de ese grupo en los que el conocimiento naturalmente se crea, se difunde y naturalmente se autocree, ¿no? O genera más adhesión, no aversión, sino adhesión. Entonces Bacon entiende que ese conocimiento definitivamente no surge en el vacío, el conocimiento no surge en el vacío, surge por una necesidad. Y en algunas ocasiones el conocimiento está influenciado por el poder y por los intereses. Un ejemplo claro, observable en la época de Bacon, es el papel de ciertas instituciones, por ejemplo, como el estamento eclesiástico, que por su posición de poder estaban en condiciones de imponer determinada manera particular en pensar, una cosmovisión establecida, un estilo interpretativo al resto de la sociedad y naturalmente de presentar a todos aquellos que no comulgaban con esta forma de pensar como alguien no solamente que le faltaba conocimiento, sino muy grave, es como si alguien se estuviera enfrentando a la iglesia y por decantación al mismo Dios. Entonces ya es una forma negativa, no solamente de presentar a alguien que quizás es un poco más analítico o alguien que quiere alejarse en su propio derecho del pensamiento que tenemos todos, o de quizás hacer preguntas incómodas que todos tal vez tienen en la cabeza pero que nadie se atreve a hacer, ya no se presenta simplemente una persona en disenso, sino como una persona peligrosa, una persona que se está casi que declarando en pecado y que está yendo en contra de lo que un ser todopoderoso y superior les está indicando a este estamento eclesiástico. Pues naturalmente bien problemático. Entonces,
eso lleva a que al hacerlo, al presentar esa forma única, pueden o podían, todavía se sigue presentando, se pueden limitar, sesgar o incluso suprimir todas las formas de conocimiento que desafían la autoridad, que desafían los intereses y que prefiguran la idea de cómo las necesidades de un grupo se pueden modelar para que una sociedad verdaderamente lo considere necesario, lo considere verdadero, lo considere justo. ¿Bien? Y eso pues es bien problemático. Ya entraríamos a lo que es la ideología de Marx, cómo se presenta, cómo evoluciona. Y yo creo que valdría la pena solamente dar en estos 5 minutos que nos quedan una abrebocas, porque Marx definitivamente fue una figura absolutamente central y transformadora en la forma como entendemos la ideología. Y en ese momento es importante quizás señalar que desde el inicio que Marx no lega o no establece una definición única, perfecta, acabada del concepto de ideología, sino más bien se refiere al término ideología o al concepto de ideología en muchas maneras y en contextos distintos a lo largo de esa gran cantidad de obras que generó, ¿no? Sin embargo, quizás podríamos decir que hay un hilo conductor en su pensamiento sobre ese tema, y es que para Marx la ideología fundamentalmente representa un pensamiento distorsionado, una falsa conciencia, eso lo llaman en ocasiones una falsa conciencia de clases, acerca de la relación y de la sociedad y de sus relaciones entre sí. Sobre todo en esos dos grupos tan separados que ustedes conocerán que el marxismo existe, ¿no? Pues la burguesía y el proletariado. Esa lucha permanentemente de clases, la ideología, les repito, presenta para Marx un pensamiento distorsionado, una falsa conciencia de clase acerca de la sociedad y sus relaciones. Y él dice, o podríamos decir que esta distorsión no es un error causal, sino una simple equivocación, una chacota que se hizo o que se creó porque sí, sino que cumple una función social bastante específica, que es ocultar, enmascarar o legitimar o deslegitimar ciertos aspectos cruciales de esa realidad social, particularmente las relaciones de producción y explotación entre, como les decía, entre los burgueses, entre la burguesía y entre el proletariado, en beneficio principalmente de la clase dominante. Entonces, básicamente para Marx, ya para ir cerrando, esa ideología lo que hace es poner de una manera mucho más amable, mucho más amigable, mucho más aceptable estos aspectos cruciales de esa realidad social, de esa batalla, de esa lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, y hace que el proletariado acepte esas relaciones de poder, esas relaciones de dominación de una manera mucho más amable y casi que sin chistar, ¿no? Sin luchar por sus derechos, ¿no? Entonces, esa ideología, según Marx, es un conjunto de ideas, conceptos, creencias destinados a convencer universalmente un grupo social sobre una verdad que obedece a intereses particulares. Bien, entonces, pues nada, con esto yo creo que cerramos la sesión del día de hoy. Les repito, nos vemos en 8 días a la misma hora, en esta misma clase, en este mismo enlace, y acabaríamos lo que es ideologías. Les pido por favor que si se sienten lo suficientemente tranquilos, confiados, pueden ir desarrollando la actividad, la segunda actividad, pueden ir cargando. Si no, tenemos plazo hasta el 31 de mayo, como lo hemos mencionado, 23:59, pero recuerden que en 2 semanas tenemos una semana de receso y no es necesario o no van a haber ningún tipo de actividad académica, ni mucho menos actividades entregables y evaluativas para que ustedes puedan tener un descanso del día a día de todo este tipo de actividades que han sido en todas las materias que ustedes ven que han sido en ocasiones tan agobiantes. Pues nada, muchísimas gracias
por su atención el día de hoy. Nos vemos en 8 días y pues les deseo lo mejor de la vida en estos días que se nos vienen y para su fin de semana que descansen. Un gran abrazo y estamos en contacto.